Vamos de lleno, de una a la vena, a lo más importante. Señoras y señores, hay serias dudas de que el señor Norero aparentemente estaría vivo. Dice acá, le bajaron el canal de YouTube a Richard. Yo también tengo el link. ¿Cuál Richard? Sinceramente no sé de qué Richard hablan. Hoy se está saliendo por el tema del... Se está saliendo el nombre por el tema del frío. El padrino pilló el link. Salud. Hay serias dudas, mis queridos amigos, de que efectivamente el señor Norero podría estar vivo. Ojo, cuidado, no se me alboroten, no se aloquen. Esto es solamente una suposición, pero nace de serias dudas y lo vamos a tratar. El narcotraficante Leandro Norero fue asesinado el 3 de octubre del 2022. En octubre del 2022, imagínense ustedes. Y todo esto reventó un año después, ¿no? Con la revelación del caso Metástasis, investigaciones derivadas de la explotación del celular de Norero, la muerte de uno de los principales narcotraficantes del Ecuador queda en duda. Según diario La Hora, fuentes judiciales indicaron que el examen de ADN de El Patrón nunca se realizó, pese a haber solicitado esta diligencia tras su asesinato en la cárcel de Cotopaxi. ¿Cómo es posible? Y aquí creo que el llamado es contundente a la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo es posible que la Fiscalía General de la Nación, sabiendo los antecedentes, porque, perdónenme, a Norero lo capturan porque, oh sorpresa, ya se hizo pasar por muerto una vez? Tienen a una persona que yo no creo que lo hayan dejado en la cárcel y han dicho, no, que yo no creo que después, que hace poquito nomás empezaron las jugadas que hoy se descubren con el teléfono o los teléfonos celulares. No, señor, por favor, no seamos ingenuos. Toda la actividad que hoy se descubre, que indirectamente lo sabíamos, el tema del manejo de la justicia, los policías y militares, se venía ejecutando desde muchísimo tiempo atrás. Yo creo y me atrevería a decir que desde la época de Lenín Moreno empezaron este tipo de jugarretas, empezaron a tomarse las cárceles, se empezaron a sentar como quienes dominaban y controlaban. Y me van a decir ustedes que captaron a un narcotraficante espectacularmente dramático porque ya se hizo pasar por muerto. Y no lo van a haber investigado. Y resulta que la cárcel en donde se da la masacre en Cotopaxi la manejaba el señor. Y resulta que hoy descubrimos que tenía una facilidad para controlar y hacer que se suiciden en términos de compra y venta de jueces, así los denominaban, a casi la mayoría del personal judicial, periodistas, abogados, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y me van a decir que hoy se conoce que el examen de ADN no se lo realizó, porque me imagino que en la trifulca, porque si ustedes recuerdan, quemaron a gente viva y para que sea una conmoción total grabaron, para que se difundan los videos, destrozaban a personas, literalmente los volvían papillas. Y me van a decir que en este personaje no hubo el cuidado de la identificación. ¿Qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda confiar. O sea, me dicen, la fiscalía, no, ya le hicimos el examen, este es el señor Norero. Bueno, ok, ¿qué podemos hacer? Hay que confiar. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que aparentemente fuentes judiciales indicarían que no existe un examen de ADN. Entonces, ¿qué? Mis queridos amigos, ¿qué nos queda entonces? Pues básico. Y esto debería estar el presidente Noboa, pero pidiéndolo ya. A mí me van a perdonar y me tiene sin cuidado la gente que dice que estoy haciendo mal en criticar al presidente Noboa. Me tiene sin cuidado. Y tengo un video para que ustedes vean y analicemos cómo Noboa recibe la noticia de la captura del señor Pico, del señor capitán Pico, de Colón Pico, de una forma burda. O sea, ya les voy a hablar de eso. Pero vemos este tipo de cosas y no vemos un presidente que sea el primero en exigir
que se realice la exhumación del cuerpo, hermano. Es que ya, es que ni siquiera debería esperar que la ciudadanía se pronuncie. Solito debería decirnos a nosotros, listo, señores, hay una... Es más, hasta para salir de dudas, ¿quién nos garantiza? Y encima, con una comisión de veedores completamente independientes, ¿quién nos garantiza que no haya podido hacer esa jugada, porque ya lo hizo en su momento, ahora que tiene más bien captado todo el poder, o tuvo aparentemente el poder en la cárcel? Déjenme seguir con la nota y lo vamos desarrollando. Participen, comenten, hablen, díganme qué piensan de esto, porque sinceramente es espeluznante, por decirlo poco. Entre tanto, la defensa informó que existe abierta una investigación previa con reservas sobre el asesinato de Leandro Norero. Entre las diligencias se contempla la exhumación del cuerpo, dice el medio de comunicación. ¿Y cuándo, pues? O sea, encima están recién investigando quién lo mató. Por supuesto que hay que investigar, porque tiene que ser un tipo extremadamente poderoso para ordenar la muerte de un tipo que la prensa nos vende como ultra mega poderoso, y para ordenar la muerte de los implicados en el asesinato de Villavicencio. ¿Quién es más fuerte que el fuerte? La preocupación de la justicia aumenta con el antecedente de Norero, pues ya habría fingido su muerte. Lo hizo en el 2020, en medio de la pandemia, cuando se difundió un certificado falso en su permanencia por Perú, en medio del trámite de extradición que inició la justicia de ese país. Pero Norero reapareció en el 2022, en mayo, cuando fue capturado por la policía ecuatoriana. Tras una serie de 19 allanamientos en Guayas, Manabí y Santa Elena, Norero fue trasladado hasta la cárcel de Cotopaxi, centro en el que fue asesinado en medio de un amotinamiento. Oiga, ahorita que tocamos el tema de la pandemia, yo sinceramente no quiero ser indelicado, pero ustedes vivieron, ¿verdad?, el tema de la pandemia. Yo lo viví. De hecho, tuvimos el fallecimiento de mi suegra en plena pandemia. Mi suegra fue víctima de la pandemia. Obviamente ella tenía ya delicaditos sus pulmones y esta terrible enfermedad o virus precisamente atacaba los pulmones. A mí me dio y me dio fuerte. De todo en la casa a mí me dio fuerte, que tenía que dormir o acostarme boca abajo para poder respirar. Era horrible. Pero yo recuerdo que la gente moría en las casas y cuando murió mi suegra, ahí no hubo nada, pues. Ahí simplemente murió mi suegra, trajimos la caja, la envolvimos y por orden del procedimiento era cerrábamos el ataúd con plástico y luego íbamos a coger turno para sepultarla. Ahí no hubo médico, no hubo revisión, ahí no hubo nada. Nada, no había tampoco el chance de hacer sepelios, nadie podía estar. De hecho, cuando fueron a enterrar a mi suegra fue ciertos familiares que pudieron entrar y el resto afuera, los hijos particularmente. Y en esa época, atando a lo de que decía Norero, mucha gente hizo lo que hizo Norero, se hizo pasar por muerto. Y eso sería una investigación bastante interesante. Y aparte de eso, y esto va a ser muy fuerte lo que voy a decir, así que por favor tómenlo con la sabiduría necesaria de personas adultas. ¿Quién nos garantiza que en esa época no se mató a mucha gente y se la hizo pasar como COVID? Porque no habían autopsias y te ponían ahí muerte por respiración, muerte por problemas respiratorios, algo así era. ¿Cuánta gente no tiene que haber muerto? O las mataron y la hicieron pasar, pues, hermano. Me decía, oye, si ya se murió ese man. Yo sé que esto suena mucho a teoría de la conspiración,
pero podría pasar. Otro dato acá precisamente de Diario La Hora, ¿no? Un supuesto motín en la cárcel de Cotopaxi sería el escenario en que Norero habría sido asesinado. El entonces asambleísta Fernando Villavicencio señaló que no fue un motín, sino un ataque determinado a callar a Norero, conocido como El Patrón. Según altas fuentes judiciales, se pidió un examen de ADN para Norero cuando fue asesinado, lo que nunca pasó. En la justicia hay sospechas de que el narco involucrado en el caso Metástasis esté vivo. Este medio habría publicado un reportaje el 21 de diciembre del 2023, las inconsistencias sobre la muerte de Norero y la falta de una investigación determinante para que se logre precisamente saber si realmente el señor está muerto o no. El 5 de enero, el periodista y ex candidato Cristian Zurita hizo un llamado al gobierno de Noboa para que haga la exhumación del cuerpo de Norero de manera inmediata. Para el señor Zurita, Norero no está muerto. Cuando el patrón murió, su cuerpo fue llevado a la morgue de Ambato y luego trasladado a Guayaquil. Los familiares de Norero señalaron que lo reconocieron solamente por algunos de sus tatuajes, ya que fue baleado y degollado. Sin embargo, la justicia solicitó muestras de huellas dactilares sin que esto se haga efectivo. Es decir, alguien dijo sí, o sea, algún familiar dijo sí, que tranquilamente podría maquinarse también, ¿no? Norero ya en el 2020 fingió su muerte con un certificado falso en el que se detallaba que había muerto por COVID. Entonces ni siquiera se ponía COVID, se ponía otra cosa. Muerte indefinida. Así salía, así se ponía. Mis queridos pilluelos, ojalá que el gobierno haga algo, ¿no? Ojalá que el gobierno realmente tome asunto. Pero si esto llegara a ser verdad, incluso hasta para saldar esas dudas, pero si llegara a ser verdad, amigos, y ese cuerpo que está ahí no es el de Norero, amárrense los cinturones. Amárrense los cinturones, porque la bola de nieve que va a encargarse de fabricar arrastrará a diestra y siniestra a un sinnúmero de funcionarios. Por negligencia. ¿Ok? Negligencia. Muerte indeterminada. Sí, así se ponía Mario Augusto. Terrible, mis queridos amigos. Veamos si el gobierno actúa. La verdad que el Noboa está sinceramente más perdido que Lenín Moreno en Carondelet. Se acabó.